Vamos a dar inicio a este primer encuentro de productores en La Pampa. Ante todo, la bienvenida, por cierto, el agradecimiento para estar en esta jornada organizada por Carlos Pampeanos. Gracias por estar aquí en este primer encuentro de productores de La Pampa. La idea es en este almuerzo no solamente tener un momento de camaradería, de presentación de la empresa o del grupo Lectio en particular y en especial, sino también tener ya después del almuerzo que vamos a compartir la disertación de dos prestigiosos o tres o cuatro prestigiosos panelistas que van a estar con nosotros. Será una jornada de intercambio de opiniones y de conocimiento entre el grupo Lectio y todos ustedes proveedores y clientes de Carlos Pampeanos. Le agradecemos nuevamente, vamos a pasar una linda jornada en el día de hoy aquí en Santa Rosa y vamos a un video de presentación y en instantes ya comenzamos con todo lo programado para esta jornada. Somos una familia de descendientes italianos con varias generaciones de oficio y trabajo, dedicados a ganarnos la vida con el recupero de la faena de animales y ejerciendo el oficio de carniceros. Años de desarrollo y crecimiento de la materia impulsaron a una nueva generación a participar del rubro de mayor escala en la industria frigorífica, la faena y producción de cortes cárnicos y productos elaborados, bovinos y porcinos, enfriados y o congelados para consumo local y externo. Desde el marcado enfoque industrial, hemos decidido sellar la cadena de valor del negocio con integraciones verticales hacia adelante, llegando hacia las góndolas y mesas de los consumidores, y hacia atrás, con la generación de hacienda propia. Trabajamos en equipo, con las virtudes y los valores impresos por la conducción familiar, el desarrollo de la labor con pasión, amor, compromiso y ansias de superación constante, aspirando día a día a desarrollar los recursos naturales, guerreros, técnicos y humanos que nos ofrece nuestro entorno, llegando así a sellar la cadena de valor de este negocio, desde el campo, pasando por nuestros frigoríficos, generando productos sobresalientes y culminando las góndolas y mesas de personas en todo el mundo. El aporte de cada uno de nuestros colaboradores, proveedores, clientes y de todos los que forman parte de nuestra familia hace posible este crecimiento, generando trabajo, sustento y abasteciendo al mercado con el más noble de los productos que nos relacionan directamente a nuestra tierra, a nuestra historia, la carne. Cuando camines, caminas junto a los soñadores, junto a los que confían, a los que tienen coraje, a los alegres, a los que hacen planes, a los que actúan, junto a todos aquellos que tienen la cabeza en las nubes pero los pies en la tierra, y deja que su espíritu encienda tu fuego interno, para que entonces puedas también dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste. De los objetivos de este grupo empresario que en marzo puso pie en la provincia de La Pampa. Y para los pampeanos es algo muy importante las inversiones, el crecimiento en aplicar el valor agregado a nuestra producción ganadera, que es la producción que ustedes generan en sus propios campos. Para dar la bienvenida en nombre del grupo Lectio, vamos a invitar a Luis Lectio para que haga uso de la palabra en este momento y les dé también la bienvenida a todos ustedes. Bueno, buenos días a todos. Y pensando en la lluvia de esta mañana, muy buenos días.
Estimados colegas productores, amigos y colaboradores, agradecemos a todos ustedes su presencia en este día. Lamentamos el diferimiento del evento de presentación, pero la pandemia de las políticas públicas regulatorias sobre nuestra actividad alteraron completamente nuestra agenda laboral y luego un poderoso virus también. Estas palabras de bienvenida son para presentarnos formalmente como una sociedad familiar de raíces profundas y arraigadas a la actividad industrial frigorífica a través de muchas generaciones. En mis 50 años de carrera he trabajado codo a codo más de 100 frigoríficos de la Argentina y países limítrofes, manteniendo excelentes relaciones comerciales y agregando valor desde el aprovechamiento de muchos subproductos, especialmente las tripas para embutidos, siendo hoy nuestra empresa la mayor productora e importadora de este producto para Sudamérica. Esta actividad ha permitido a mis descendientes, hoy al frente del grupo, ingresar en una escuela rica y profunda de experiencias en toda materia relacionada al comercio interno, a las exportaciones, a la industria y a nuestra querida Argentina. Por esa razón, hoy, aún con todos los pronósticos en contra, la familia decidió nuevamente invertir en nuestro país, en nuestro sector, y seguir luchando desde la generación de actividad económica y empleo que asciende hoy a más de 2.000 personas en relación de dependencia directa en diversas plantas y actividades. Estas decisiones no son especulativas, no son efímeras, son genéticas y de largo plazo. En ese horizonte están todos ustedes, porque entendemos el frigorífico como un eslabón más de una cadena de integración, con una misión específica: rentabilizar el negocio buscando y abriendo mercados de volumen, de nicho, de especialidades, desarrollando nuevos negocios, nuevas integraciones, pensando en la industrialización de todos los productos y residuos para contribuir también con la sustentabilidad ambiental y defendiendo por sobre todo la calidad de nuestro producto para poder generarle condiciones suficientes que impulsen a todos ustedes a tomar la misma decisión, seguir confiando, apostando e invirtiendo en mejora de su propio legado. Reconozco que cada vez más la política tiene influencia en nuestras decisiones, pero confiemos en la economía real, en el esfuerzo, en el trabajo, porque siempre a la larga triunfan. Queremos que sientan que tienen su planta frigorífica para hacer negocios, obtener condiciones equitativas y razonables y crecer juntos. Muchas gracias. La palabra de bienvenida con los objetivos claros de esta empresa que desde marzo está instalada en la provincia de La Pampa y que confraternizar con todos ustedes como proveedores y clientes. Vamos a dar paso, a algo lindo, a compartir un almuerzo. Y después del almuerzo, sin que se nos duerma la siesta aquí en la mesa, vamos a dar con las disertaciones. Así que muchísimas gracias y los invito nuevamente a este primer encuentro que organiza de productores de La Pampa y el Grupo Lema. Muchas gracias. Es un lindo encuentro que tiene esta empresa que desde marzo establecida en la provincia de La Pampa para presentarse a los productores, ¿no? La pandemia por ahí generó los tiempos de presentación, pero es el momento de estrechar vínculos comerciales, vínculos de amistad con todos ustedes aquí en esta reunión. Primer encuentro de productores de La Pampa. Vamos a dar inicio a esta segunda etapa y vamos a invitar a una empresa que tiene relación con el Grupo Legio. Y vamos a esta segunda etapa, en la disertación, uno de los profesionales más entusiastas que tiene la ganadería, estudioso de la ganadería de nuestro país. Pero vamos a invitar al ingeniero Patricio Balotelli, quien es director de Tecnal. Muy bien, muy buenas tardes y bienvenido a esta jornada de Carpapel. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias
gracias al grupo y a la familia Liquio por invitarnos. Nosotros somos una empresa que empezó a arrimarse al grupo Liquio a raíz de la compra de Fito. Somos una empresa muy extendida de nutricionistas que nos hemos asociado. Hoy somos más de 30. De alguna forma nos complementamos con la gente del INTA. La charla que va a dar el INTA la patrocinamos nosotros porque trabajamos en estrecha colaboración con la investigación pública. Pero nosotros hacemos un poco lo que se llama la extensión acá. Nos ocupamos de llevar esos conocimientos y nos ocupamos de trabajar en todo lo que es el asesoramiento de la producción de carne. Tenemos casi 35 técnicos en la producción de bovinos. Hacemos 8.000 toneladas de premestra, todo el alimento balanceado. La premestra es algo que no solamente 300 gramos por día. O sea que igual, si lo ponen en términos nacionales, casi el 17% de los novillos argentinos están comiendo hoy con animales encerrados premestra nuestra, que es una cuota del mercado que cuesta más entrenarla que ganar más. O sea, la necesitamos de no perder. Y bueno, nos invitaron a hacer una pequeña presentación sobre nuestra empresa. Les voy a contar brevemente algo que es de actualidad y no va a llevar más de 5 minutos. Y después vamos a dejar a la gente sabia que es la que me va a seguir. Así que primero les voy a volver un poquito con un video institucional, un poquito, y después les voy a contar los nuevos desafíos que estamos viendo los técnicos. Somos lo que hacemos cada día con determinación e ilusión. Somos nuestras convicciones y nuestra voluntad de crecer y contribuir al progreso de nuestro entorno. Somos de esta hermosa y fértil tierra y somos el alimento que brota de ella, el que nos nutre, nos transforma y nos da la vida. Somos emprendedores en movimiento, motivados por nuestro trabajo, con el afán de seguir aprendiendo y mejorando, avanzando siempre hacia adelante con pasión y honestidad. Somos Trinal, la experiencia al servicio de la nutrición animal. Creemos en la mejora continua a través de la capacitación constante y el compromiso con el trabajo bien hecho. Por eso ofrecemos soluciones a través de productos y servicios enfocados en la calidad, competitividad y asistencia técnica personalizada. El conocimiento de los diferentes tipos de producción nos permite elaborar productos específicamente formulados según la necesidad de cada cliente. Desde el primer día nos involucramos en el proyecto que nos confían. Somos más que nutrición. Trabajar con precisión es nuestra filosofía, garantizando así el mejor resultado productivo y económico. La calidad humana de nuestros equipos es el diferencial más preciado. Buscamos siempre innovar y forjar vínculos sustentables con nuestros clientes y proveedores. Nuestra vocación está puesta al servicio de la producción animal. Creemos firmemente en el crecimiento y potencialidad productiva de la Argentina. Por eso, en nuestras plantas de elaboración, con el uso de la más alta tecnología, apostamos siempre por generar un mayor valor con nuestros productos. Hasta la planta más fuerte y robusta nace de una pequeña semilla. Crece con un propósito y genera un aporte y contribución a su entorno natural. Nosotros queremos y queremos ser esa semilla, con la firme voluntad de seguir apuntando desde la excelencia y la innovación a la riqueza de nuestro país y región. Somos Trinal, conocimiento y compromiso, más que nutrición. Bueno, muchas gracias. Les quiero contar un poco qué es lo que nos asustó el video en el primer slide. Separaron el video. Les cuento brevemente lo que nos preocupa, que debe ser más o menos lo que nos preocupa a todos. Nosotros como técnicos hemos tenido una discusión interna muy fuerte
somos personas formadas en los 80, 90, cuando los grandes megafítulos que se instalaron en la Argentina, nos hemos asesorado por años, pero muchas cosas han cambiado. Y les quiero contar un poco sobre eso. Nosotros creemos que esto es lo que viene. Creemos que va a haber dos clases de mercado. Mercado commodity, que lo único que va a importar es producir a cualquier costo, siempre hacia la baja, no invirtiendo, y va a haber un mercado que empieza a ser sensible con temas nuevos. Fíjense que hoy la certificación de origen pasa a ser un tema que empieza a dar valor comercial o nos va a cerrar mercados. No va a haber nada en el medio. O la tenemos o no la tenemos. Es un mercado binario. Digamos, en una discusión con gente de varios bancos, donde nosotros vimos la ganadería empieza a estar en un área donde va a estar muy mirada. La ganadería vacuna más que ninguna. Las certificaciones de dónde proviene un animal que no venga de una zona de deforestación, que no haya sido producido con algún sistema que la gente considere que no respeta el bienestar animal, va a empezar a generar empresas que no apoyan más la ganadería vacuna. Es decir, fíjense hacia la izquierda, fíjense los logos de las marcas que están ahí, y dicen directamente que la deforestación cero para el año 2000 va a tener foco en palma, soja, carne bovina y copa de madera. Fíjense que no está carne de cerdo, fíjense que no está carne de ave. O sea, no es un problema de veganismo, sino que es un problema con los bovinos. Es un problema. Y estas empresas financian muchísimo de los fondos públicos, de los fondos internacionales que apoyan esta investigación. O sea que los bancos hoy están mirando con mucho cuidado qué proyecto apoyan en este sentido. Entonces, nosotros empezamos a ver, ustedes también lo ven todos los días, que Brasil está presionado, primer exportador mundial de carne, el mayor flujo de carne probablemente a China que existe, el mayor cliente, el mayor ofertador, pero se le empiezan a cerrar mercados por el tema de la deforestación. Entonces nosotros hemos decidido tomar un enfoque diferente de nuestra profesión. Nosotros antes formulábamos raciones teniendo en cuenta el máximo beneficio del cliente. Hoy vamos a tomar otra dirección. Esa dirección es usar la mínima proteína excedente para disminuir la urea como suplemento. La urea que nosotros usamos para fertilizantes es un suplemento que lo usa muy bien el bovino como proteína. Pero terminamos dándonos cuenta, por ejemplo, que la huella de carbono de los animales está muy influida por la cantidad de urea y la excreta de proteína que también tenemos. Entonces, eso se combate con mucho laboratorio. Hay que conocer muy bien las materias primas y no sobresuplementar. Nosotros tenemos que mejorar la máxima producción por unidad de tejido, esa maquinaria más productiva. Con 64% de este país se puede desprender tranquilamente de unos cuantos millones de vacas sin que se note, porque la realidad es que falta intensificar el sistema, sobre todo en las provincias del NEA y del norte. Hacer la recría más productiva, esto va a hablar Aníbal mucho más que yo. El filón no puede hacer milagros, un animal más recriado no tiene solución, ya lo van a ver por qué. Pero la recría argentina no tiene 500 gramos de promedio. Producir más por cabeza de stock. Nuestra producción de, ayúdame, está en el 62% de eficiencia de stock nacional. Víctor. Sí, 64. No. Vamos a 6-4 o 6-5. 6-4-6-5. No despierten, ¿no? 6-4-6-5 de eficiencia de stock. Eficiencia de stock, Sí. 23. 23. Claro, bajísima. El 23% de eficiencia de stock me parece que supera el 30%. Perdón, porque dije 50, disculpen. Manejar el grado de engorde evitando extradías. Ustedes se van a encontrar muchísimas veces que engordan muchos más animales de los que necesitan, con mucha más grasa que la que precisan, y nosotros tenemos que hacer un screening muy fino en esta situación. Ya estamos trabajando con frigoríficos que miden área de ojo bife, miden la cantidad de grasa dorsal que producen y no quieren dejar ni un día más el animal de lo que realmente el mercado puede pagar, para poder dirigirnos a esos mercados. Y usar aditivos que mejoren la conversión alimenticia, maximizar la tasa de engorde. Bueno, este es un tema aparte. Todos pueden ser que en su familia estén sufriendo el tema de la resistencia microbiana. O sea, el problema de los antibióticos es un problema real. La Organización Mundial de la Salud ha tomado, SENASA lo sigue, y los antibióticos no tienen más futuro para curar, sí, pero para promovernos como promotores de crecimiento a baja dosis no van a funcionar más.
Nosotros nos tenemos que adherir a esto. Es una sensación popular. Más, digamos, más allá de que sea verdaderamente una cosa, es difícil discutir la efectividad de los antibióticos en muchos más sentidos, pero la realidad es que el mercado no los quiere más. No los quiere más en la comida, por más de que, como les pasa a muchos de ustedes, si se sienten mal hoy agarran antibióticos que tomaron en el pasado. Ustedes mismos en sus casas están creando resistencia, pero no, la carne no puede ser un vehículo de la resistencia. O sea, no pueden tomar el mismo antibiótico y que por la carne les llegue algo de eso. El estrés térmico. Esto no es un problema de los 90. Yo les digo que es muy difícil que ustedes pasen el examen de ver lo que es una mortandad por una onda de calor. Yo he visto feedlots que han muerto de 100, 300 animales, una sensación de que no se levantan fácil. La sombra ya no es un tema discutible. Yo lo había discutido toda la vida en los 90 porque es de bajo retorno con el número de vida. Y bastante complicada, porque se vuelan, no son fáciles, pero la gente no quiere ver un animal caminando, no quiere ver un animal en el barrio. Tenemos que trabajar sobre el bienestar animal, ya es requisito de SENASA. Y nosotros no podemos asegurar. Entonces, tenemos que saber explicarle cuánta sombra por metro cuadrado de un animal, cuánta agua hay que tirar, de qué forma hay que tirar agua. Eso es muy rudimentario. Fíjense que es una solución de emergencia con un camión. Hoy tenemos clientes que tienen sprinkler, que se prenden solos cuando la ola de calor pasa a determinada temperatura. 2 días con 22 grados, al tercer día tienen muertos. O sea, hoy ya no son cosas negociables. La utilización del estiércol. Hemos metido en el equipo gente de algo que ya se hace 25 años en el mundo, que es que se refertiliza con lo que los animales excretan. Nosotros formulamos las dietas, pero un animal que tenga buen ritmo de ganancia necesita 12 gramos de fósforo por día, pero se come 30. Y eso no tiene solución porque es la fertilización de todo el perímetro donde trae maíz. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver cómo hacemos y cómo ayudamos a los clientes a ponerle valor. Hoy la tonelada de estiércol vale entre 10 y 30 dólares. Y la mayoría de los productores no lo saben. No lo saben porque además la hora de urea subió, el fósforo subió y la economía circular es un hecho. Hay que empezar a producir silaje con lo mismo que sacamos dentro de los corrales. Esto es de Cactus, fíjense, 2006. Ya tenía 20 años. Analizar la boca para volverla a usar, para ver cuánto puedes usar, cuánto puedes correr. Fíjense que hoy las máquinas distribuidoras de estiércol se empezaron a vender en la Argentina, ya hay una decena, ya hay contratistas que hacen el trabajo y tienen precio. Fíjense JBS, el grupo de gigante brasileño, no quiere usar más antibióticos y le pide aceites esenciales a la que es DSM, que es una desarrolladora de aditivos. O sea, no lo quiere vender más, pero no es porque el frigorífico le parezca que está bien, es porque la demanda se lo está diciendo. Nutrición científica, fijar el requerimiento en base a la experiencia real. No usar más los conceptos que tenemos en Estados Unidos. Hoy ya tenemos gente como Aníbal que nos va a contar cuáles son los resultados reales. Tenemos que ajustar nuestras tablas de nutrición a la experiencia nacional de las ganancias. Bajar la huella de carbono. Este es un tema que no nos puede agarrar distraído. La gente está con el ambiente tensa, no solamente por la pandemia, sino que seguirá estando así. Te lo pregunta tu hijo en la mesa. Para ayudar con las dietas con economía circular, poder volver a usar el estiércol que usamos en la comida de los animales, brindar apoyo a los sistemas múltiples libres de antibióticos y por último hacer una gestión integral fuera de los corrales, que las instalaciones sean las mejores que pueden llegar a ser que un animal y un filón pueda ser visitado sin un cargo de conciencia, que ustedes pueden llevar a los chicos de un colegio a mirar un filón sin vergüenza. Así que bueno, este es un mensaje muy cortito que les quería pasar de parte de Tecnat. Ahora van a hablar los que saben, pero quería marcarles un poco la dirección de la empresa para los próximos años. Bueno, y ahora vamos a dar paso a quienes está coordinando la mesa de carnes, el INTA, un referente de ganadería, uno de los técnicos referentes de nuestro país. Está por aquí y por supuesto le agradecemos su presencia. Ingeniero Aníbal Pordomino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, muy honrado por esta oportunidad de compartir esto con ustedes. La verdad que es un honor de muchas maneras. Yo les voy a decir por qué. El lugar primero que es en casa, es más fácil hablar fuera de la provincia de La Pampa que adentro de La Pampa.
y encima muy cerquita de donde hicimos nuestra historia. O sea, en este frigorífico y en esta empresa hace 15 años que nosotros hacemos cosas con la carne, gracias a Manuel que se encuentra aquí y prácticamente le debemos gran parte de nuestra trayectoria, y por eso es muy honroso poder presentar información que nos pueda ser útil hoy, generada en el mismo ámbito en el que estamos con animales aquí en La Pampa. Hoy me pidieron que comentara un poquito sobre esto de recría y las cuestiones asociadas a la calidad de la carne. Coincidiendo mucho con lo que decía Patricio recién, las nuevas tendencias son a acelerar los engordes en la medida de lo técnicamente posible, pero ambientalmente sustentable o tolerable. Entonces no podemos empujar los engordes a veces a pensar en 2 o 3 kilos por día, porque capaz que las cosas que necesitamos no son lo suficientemente ambientalmente compatibles. ¿Qué nos queda entonces? Acelerar procesos que tal vez están rezagados en la cadena, y nosotros tenemos varios de esos procesos que tal vez tienen que ver con las etapas anteriores al engorde, que son, uno es la cría, voy a mencionar algunas cosas sobre eso, y el otro es la recría, a la que Patricia hace referencia también. Y una cosa que también he estado viendo en los últimos tiempos es estos conceptos que parecen de otro lado, pero nuestros productores los van adoptando, que tienen que ver con la economía circular que se mencionó recién. Me resultó muy curioso que Patricio lo mencionara, porque ya hay grupos de productores en el país pensando de esa manera. Pensando, por ejemplo, en que si hago más silaje y hago más estiércol, en realidad, si lo distribuyo bien en los poteros, se convierte en una solución y no en un problema. Y capaz que para remineralizar algún lote con algún micronutriente, si lo hago a través de los bichos, es biológicamente más activo y útil que hacerlo directamente de forma química hacia el potero. A mí me tocó hace un poquito, a 3 o 4 meses, estar un poquito más tal vez, en un grupo de productores que me decían: estamos pensando en un modelo agrícola de alta producción, nuestro sistema de recría y engorde de alta producción, pero ¿sabés qué? Queremos que sea circular. Y ahí me sacaron de la cancha, porque yo digo, entendí bien, y no, estábamos en lo correcto. Cuando fui a ver los casos me quedé asombrado. Entonces, cuando se habla un poco de que a veces la ganadería se atrasa, que no ha hecho nada, yo no estoy tan en desacuerdo porque la ganadería ha hecho muchísimo. Y sigue implicando en estos sistemas modernos de producción con mucho compromiso ambiental. No es cierto que el sector retrasa esa visión. A mí me parece que en estos últimos 10-15 años hemos aprendido mucho en estos años a discutir esta cuestión de las externalidades de la producción. Pero vámonos a lo que nos interesa acá, que tal vez era más un poco de la pequeña charla esta. Cuando hablamos de cuotas de exportación 481, la 481 y el engorde corral se define en el protocolo argentino, en el protocolo que Argentina adopta, como de carne de calidad superior para esos mercados europeos. ¿Por qué se la llama de superior? Superior se la llama porque esos mercados pretenden una carne que sea tierna, que sea predecible desde el punto de vista de la terneza, de un color que el mercado también le resulta atractivo, y algunos otros atributos como el peso y la edad, sobre todo la edad a faena, con algún límite. El sistema requiere de esos 100 días por lo menos de engorde. Estoy contando el protocolo 481, ¿no? Si quieren después hablamos de registros, pero otra cosa. Y dentro de la tipificación argentina, los animales de mejor conformación, y nos vamos dando cuenta que los que mejor les conforman y se ordenan a ese mercado son los animales un poco más pesados. O sea, realmente pensamos en animales de exportación de mayor peso que, por supuesto, el consumo interno o doméstico. Hay también alguna sugerencia en el protocolo, no demasiado clara, respecto a lo que es el marmoleo, que no está evidente, pero no podemos tener carne excesivamente magras, y por eso nos lleva y nos va trasladando en casi todos los escenarios del mercado de exportación, con alguna diferenciación, a tener que mirar un poco el animal, yo le digo, del lado de adentro. O sea, no solamente los kilos que producimos, los aumentos de peso, sino con qué eficiencia, con qué rendimientos, esa carcasa producida, y sobre todo, no solamente el rendimiento caliente, o sea, de la red colgada respecto al peso vivo, sino el rendimiento carnicero, que cuánta carne sacamos a cada res luego de desarmar el corte finalino.
Ahí todavía en Argentina tenemos una transición que hacer en nuestro sector, empezar a mirar mucho más la carne respecto del rendimiento carnicero más que simplemente la carne colgada de la res, digamos, el rendimiento de res respecto del peso vivo. Todavía no hemos hecho lo suficiente esa transición. De todas las investigaciones, yo voy a comentar alguna que justamente digo, fue generada aquí en esta región. Hay una cosa que queda clara en el negocio de la carne, que el peso de la res no es una cosa muy relevante para describir si es de más o menos calidad. Probablemente la edad y algunos otros atributos tengan mucho más que contribuir a la calidad que simplemente el peso. La mitología del peso liviano y el animal muy jovencito y muy liviano es una mitología argentina, digamos. O sea, el mundo de las eficiencias y el mundo del negocio de la carne en el mundo no funciona alrededor de animalitos de faena de 350 o 380 kilos. Y si lo vemos desde el punto de las huellas ambientales, muy poca vida tiene ese modelo si lo quisiéramos exportar al mundo, porque ese kilo de carne que nosotros ganamos, si le ponemos toda la huella ambiental a esos pocos de kilos de carne por animal, no se soporta fácilmente. Si esos pocos de kilos de animal producido, de kilos producidos, perdón, por animal nacido, encima le pusiéramos el peso de la eficiencia de la cría, tenemos ahí un área débil o frágil en nuestra ganadería. La huella de carbono nos impone un desafío crítico en ese sentido. Entonces, por eso se habla mucho de que Argentina, para justificar una mejor estrategia de uso digamos, de emisiones y de huellas de carbono, tiene que aumentar la cantidad de carneros nacidos por vaca entorada, o sea, el procreo o destete, y a su vez la cantidad de kilos por animal nacido. Fíjense que hay países competidores de Argentina que están comercializando pesos de carcasa que para nosotros son el peso vivo, o sea, que casi nos duplican el peso de carcasa. Pero vamos un poquito a cuestiones que tengan que ver con los datos, con la cosa dura, ¿no es cierto? Fíjense, estos trabajos nosotros hicimos hace un tiempo, los publicamos recientemente, pero ya hace varios años, aquí con Manuel, y me acuerdo que Manuel me decía, si la tenés bien terminada esa carne va a ser espectacular. Y yo tuve que hacer 2 años de trabajo laboratorio para darme cuenta que Manuel tenía razón. Pero bueno, así son las cosas. Acá fanábamos animales hasta de 30 meses de edad y con distintos pesos. Fíjense acá, de 420 en el mercado interno, 470, 500, 580 kilos. Durante 123 días estos animales en los corrales, una cantidad de días fijo. Si miramos esto, prácticamente la fuerza de corte era todo igual, o sea, aquí realmente, por más que el animal pese más de 500 kilos, no era más duro que el animal con mucho menos edad y más liviano a la faena. Podemos ver otros atributos que hacen que las carnes prácticamente no se pudieran separar. Lo que sí es interesante ver que el área de origen, por supuesto, crece con la edad de la faena hacia los 24 meses, crece hacia los 30 meses. Recién tenemos que meterlo en los 30 meses para generar algún efecto un poquito, incrementar un poquito la fuerza de corte de ese bife. Y la mayoría del negocio del ruido argentino anda por acá, entre los 18 y 24 meses, no tanto cerca de los 30 meses. Y la grasa intramuscular es un dato del que hablamos poco en Argentina, pero se va creciendo esto de imaginar y visualizar el marmoreo. Acá está medido como grasa específicamente intramuscular, pero tiene alta correlación con la escala del marmoreo. Y ya estaríamos aquí en el nivel de 4 y algo para empezar a hablar de las carnes de tipo low choice, o sea, las carnes que empiezan a ser competitivas por atributos de aprecio por calidad a nivel global, ¿cierto? 4,5, 5% de intramuscular es bastante difícil lograr en la mayoría de los sistemas nuestros de feedlot, y ahí esa es una de las grandes batallas, digamos, de la ganadería argentina, que a una corral y hasta por tiempos incluso que superan los 120, 150 días, no se logra todavía llegar a engrasamientos del tipo prime o del tipo high choice, o sea, digamos, de la escala de alta grasa intramuscular. Tal vez entre las excusas hay varias, algunas tienen que ver con yo que mencionar ahora, con la cuestión de la forma de alimentación, pero otras tienen que ver con la forma de hacer nuestra cría, nuestra recría, no necesariamente muy asociadas al vestido. En esta experiencia también podemos ver, por ejemplo, que
a veces el miedo o el susto de generar estos modelos de mayor peso a faena, que no necesariamente nos trasladan al sistema muy ineficiente. Si miramos la conversión, miremos por ejemplo la cantidad el consumo de materia seca por kilo de res producido, o sea, después de haber hecho la faena, el kilo de res, fíjense que estamos en 11,7 a 1, 11,8, 12,5 a 1. La conversión común de la que estamos frecuentemente hablando, 7 a 1, 7 a 1, 7,4 a 1, 8 a 1 recién cuando hablamos de animales de 580 kilos. O sea que no debiera desesperarnos el peso de faena respecto del empeoramiento de la conversión. Hay casos sí que uno recorre a unos fríos y dice, bueno, ya estamos a los 420, 450 y ya estamos con unas conversiones muy malas. Intrínsecamente no tendría por qué ser así. Hay una serie de cuestiones asociadas previas probablemente al engorde que hacen que tal vez hay muchas cosas que no están ocurriendo tempranamente y que después la culpa la tiene el proceso de los últimos 3 meses o 4 meses. Y en este comentario, en esta discursiva que estaba haciendo respecto de mirar el animal de adentro, me tomé la libertad de tomar unos datos de una productora acá también de La Pampa, del grupo de producción que hace su propia cría y su propia faena y vende su propia carnicería. Y acá están todos los cortes que esta gente realiza, ¿no es cierto? Y le pone precio en esa carnicería, como tiene producción propia y va hasta la venta, podemos saber cómo vende cada pedazo. Y muy interesante mirar esta información que esta persona cuando me la mandó allá por marzo, me confirmó mucho de lo que a veces suponemos. Fíjense que acá hay 3 novillos que pesan básicamente lo mismo, levantados más o menos 4,14, 4,12. Lo que sí tienen es alguna diferencia en área de bife. Esta es la más típica del novillo bastante frecuente de nuestro negocio. Estos son 2 animales un poco mejores. Fíjense que tiene un biotipo un poco más carnicero. Y cuando nos vamos hacia mayor área de bife, para el mismo tipo de animal, para el mismo peso final, miremos el rendimiento al gancho como crece. Este animal rindió 64-65% al gancho. Casi 10% más, 9% más que este. Pero lo que estuvo interesante también es que generó 80% de corte minorista respecto del 75%. En plata, esto es 23% un animal respecto del otro. O sea, este generó el primero acá 20.000 pesos más en ese momento respecto del segundo y 24.000 pesos más respecto del tercero. ¿Qué me dice la persona? Yo necesito este tipo de animal y tengo que producirme este tipo de animal porque de esa manera hago negocio con mi carnicería. Con el último novillo pago los costos, con el primero me quedo más. Entonces, nosotros estamos todavía, como yo decía, descubriendo, mirando el animal todavía de afuera, nos falta un poco más aprovechar lo que nos ofrece el corral, que es capacidad de terminación para producir un poco más de carne por animal, aunque vayamos a 450 y no a 500. Y mirando otros trabajos que nosotros estamos haciendo, el seguimiento de casos, la dispersión que hay de nuestra ganadería alrededor de esta cuestión del rendimiento efectivo y corte minorista, del área de bife, y eso es muy grande. O sea, todavía no hemos seleccionado nuestros rodeos, todavía no hemos hecho el suficiente trabajo de selección hacia adentro para los nuevos sistemas ganaderos, que son estos que han incorporado los corrales en forma casi, digamos, estratégica, pero sistemática ya. O sea, el corral vino para quedarse, en sus diversas formas participa en forma ya sistémica y por lo tanto nos permite tal vez empujar un poco más hacia mayor producción de carne por animal. En una encuesta, digamos, preguntándole a los filtros por dónde pueden pasar algunas cuestiones de la eficiencia, yo acá hice un compilado de distintas respuestas. Y vamos viendo que hay una transición. Durante los primeros años del corral en la Argentina, la desesperación estaba en, bueno, ¿cómo le damos de comer? ¿Cuánto el maíz? ¿Cómo procesamos el maíz? ¿1 kilo 100, 1 kilo 200 estará bien de aumento por día? ¿O si queremos llegar al kilo 600? Esa es la discusión. Después los corrales fueron más o menos entendiendo sus limitantes y sus formas, y las preguntas empezaron a trasladarse para atrás. Bueno, pero, ¿qué desearíamos? ¿Y qué vemos que puede ayudarnos a mejorar en nuestro diseño de respuesta en el corral? Y fíjese la respuesta, ¿no? Genética, un tema que cada vez más está sobre la mesa.
genética asociada a la homogeneidad de los grupos, antecedentes de la cría y la recría, antecedentes nutricionales, muchos antecedentes, por supuesto cuestiones después sanitarias, y aparece también en la lista, algunos ya un poquito más cerca de la información más reciente, esto de la nutrición durante la gestación. Si nosotros hablamos de los papers últimos respecto de cómo hacer carne y lograr eficiencia final, están diciendo el engorde empieza, ¿saben dónde empieza? Empieza dentro del vientre de la vaca, empieza en la gestación. El engorde empieza dentro de la vaca, el engorde del ternero, del feto. Hay muchas cosas que tienen que ocurrir tempranamente para que los engordes sean luego exitosos dentro de las eficiencias esperadas y para colocar carne en esos mercados que creemos que nos van a pagar un poco más porque tienen algo de margen, porque tienen un buen tamaño y un buen rendimiento de cortes. Algunos trabajos acá también hechos por personas incluso que están en esta sala, nos llevaron también a mirar estas cosas. O sea, hay cosas que ocurren durante la gestación y por eso nosotros no tenemos que subestimar la gestación, no es simplemente preñar la vaca. 62%, 64% del ternero no es solamente pocos terneros por vacas doradas, sino que además es mucho ternero flojo, ternero que no levanta bien en el vientre, por eso la vaca está preñada la mitad de las veces, y ternero que después pide la madre no levanta bien tampoco. Y en su desarrollo, si nosotros no le damos a comer bien, más o menos bien, fíjense cosas que ocurren durante los primeros meses de la gestación, desarrollo de fibras musculares, en ese feto, células viscerales, y después la grasa subcutánea y intramuscular empiezan a diferenciarse esas células, a ponerse ahí para algún día ser los lugares donde se llena, donde se deposita la grasa, en la segunda etapa de la gestación y después de los primeros meses postparto. Entonces, un ternero que sufre aquí durante la gestación, porque la vaca está muy flaca y no se logra recuperar, probablemente sea un ternero que no tiene suficiente cantidad de linfocitos o células para poner grasa en el futuro, va a ser un ovillito que tal vez se termine más temprano, con una musculatura adecuada, pero no va a lograr un buen marmoreo. Probablemente va a tener grasa más bien de cobertura, la vamos a inyectar ahí al final en el feto, pero no vamos a lograr un buen marmoreo. Un poco del síndrome de la vaca flaca argentina y del novillo de poco engrasamiento intramuscular probablemente está acá. Entre nuestro rodeo de cría todavía no hemos logrado que tenga la nutrición suficiente, digamos, para que nuestro ternerito luego a futuro pueda expresar su genética. Fíjense qué cosas importantes, ¿no? Muchas de las glándulas y de los órganos de la reproducción tienen impacto sobre la diferenciación temprana. Entonces, sin sobreactuar el tema de la nutrición de la vaca, porque realmente es un animal, la vaca es un animal muy noble, nosotros debemos saber que hay cosas que ocurren a nivel fetal que luego pueden afectar esa cuestión del producto al final. Fíjense acá, nosotros tenemos trabajos ya, algunos trabajos viejos, pero acá a mí se me ocurrió ver qué pasa con distintos pesos de destete a igual edad de destete, ¿no? Y seguir los novillos eso hasta el final, y ver que, por ejemplo, los animales que se habían destetado con 150 kilos versus los de 190, acá al final, faenado a igual terminación, estos no llegaban a los 400 kilos, ya estaban terminados, y acá estos otros llegaban a los 440, o sea, los 40-50 kilos que había al principio al destete no se lavaron, no se fueron, se arrastraron hacia el final. Entonces hay cosas que ocurren, nuevamente, no tenemos todo el día para hablar de esto, pero durante la gestación y en el predestete que son importantes. Y algunas cositas más, aún con nuestros terneros que desde el nacimiento hasta el destete, supongamos un ternero de 150 kilos, ¿no es cierto? Nació y va acá, llega a los 150 kilos, lo llamamos un ternero flojito de peso, a los 180 días, 6 meses, tiene 150 kilos, o el otro que deseamos ver de 180, el ternero que nos gusta, el de 180, arriba, 200 kilos. Miremos qué le pasa a ese ternero al pie de la madre. Fíjense que capaz que los primeros 90 días está creciendo más o menos 700 gramos por día, pero aún el más flojito, el de 150 kilos de destete, tiene que seguir a 700 gramos por día para llegar a esos 150. Y si le pedimos 180 kilos de destete o 200, ese ternero en su segunda etapa al pie de la madre está arriba del kilo. No crece poco un ternero al pie de la madre. Ojalá, yo digo a veces, nuestro novillo hiciera lo que hizo cuando era ternero al pie de la madre. Debería ser nuestro anhelo, que un ternero crezca toda su vida a la misma tasa de crecimiento. Difícil eso,
Ahora resulta que nosotros venimos con ese bicho y lo apartamos, lo largamos, lo destetamos, y que viene con estos aumentos de peso de 900 gramos, kilos por día, y después ¡pum! Lo destetamos y va a parar algún potrero por ahí. Y ahí es donde yo creo que tenemos un tema que es importante pensar, ¿cómo sigue el ternero después de que lo destetamos? 200 gramos por día, 300 gramos por día será suficiente. Acá tengo un compilado de datos, yo no quiero repasar y aburrirlo con todo el número de ustedes, pero estos son correlaciones, que son cómo se relaciona una variable con otra. Y acá se me ocurrió juntar datos de varios trabajos y todavía no terminé, pero hace como 5 años que estoy haciendo esto. Y fíjense cosas interesantes, por ejemplo, el aumento de peso hasta los 6 meses, o sea, hasta el destete, tiene un efecto, una correlación importante con el aumento de peso en la etapa de corral. Si lo sigo mirando, también tiene que ver con esa capacidad de engrasamiento intramuscular y, por supuesto, con el rendimiento de corte minorista. Entonces, ¿cómo le va el ternero al pie de la madre? Es un indicador de que cómo puede ocurrir cosas allá al final. De 6 a 8 meses, ese post-destete, 6-8 meses o 6-12 meses, ¿no es cierto? El aumento de peso. Por supuesto, tiene que ver con cómo le va a ir en el corral en la etapa final, también en su grasa intramuscular. Hay cosas entonces que podemos saber temprano. Por eso empecé diciendo hoy, si supiéramos cómo le va el ternero y lo midiéramos un poquito, a los que le va mejor en el con la madre, en el post-destete, ahí esos 2 primeros meses o 3, probablemente esos animalitos son los que me den mejores resultados acá al final en rendimiento de corte minorista, oportunidad de grasa intramuscular. Y así podemos ver otro, que el peso de la red tiene que ver con el área de ojo de bife, eso no es ninguna novedad, ya lo comenté recién. Aunque todavía parece que algunos estamos tratando de descubrir eso, a ver si hay correlación o no. El mundo ya hace rato que discutió esto, y por eso que muchos sistemas de calificación de carne utilizan el área de bife como indicador de rendimiento carnicero final. Medirlo de alguna manera, lo miden en la planta frigorífica con un escáner. ¿Y por qué el área de bife? Y porque es más fácil de medir y que correlaciona mejor. Otros músculos son más difíciles de medir. Por supuesto podemos mirar otros bajados, pero yo me quedé mirando esto donde en etapas tempranas, el peso al destete, por supuesto, correlacionado con los últimos días de corral, una buena correlación, rendimiento de corte carminolista, engrasamiento intramuscular. O sea, no es menor 180 kilos, 200 kilos de destete que 150 a la misma edad, no es diferente, pero no es un tema menor. Y a su vez si estamos mirando dentro del mismo biotipo. Podemos ver un rato largo esto, pero no tiene mayor sentido. Entonces hay cosas que tienen que ver, y el punto crítico de la recría, que hacen a todos estos parámetros de eficiencia. Esos 90 días, 120 días post-destete son importantes porque lo que le hagamos allí refleja mucho lo que puede llegar a pasar a futuro. Y por eso hoy mencionó Patricio, dice que esos 500 gramos, 600 gramos que necesitaríamos en la recría, por lo menos en esos primeros 150 días post-destete serían importantes para permitirnos luego algunas licencias, algunas cosas. Este otro trabajo también, todas estas son faenas hechas aquí en este frigorífico, no es carne papeada. Con animales acá en Anguilla, y los chicos que le hicieron están acá con nosotros. O si no están cerquita. Bueno, fíjense acá un trabajo que muestra una restricción temprana muy fuerte en el post-destete, 150 días, 176 gramos por día, versus unos que les fue un poco mejor, simplemente no se lo restringió, esto fue el corral, y después pasaron al pastoreo. En promedio más o menos esto anduvieron en 612 gramos y esto compensaron un poquitito, 739, pero cuando llegan al final no se empatan, o sea, la compensación no ocurre de forma absoluta y esto termina más liviano que aquello. Pero a su vez de terminar más liviano, los rojitos, los restringidos, tienen menor rendimiento de res colgada, menor de esto no es menor a la hora del rendimiento de corte minorista o rendimiento carnicero. Y nosotros a veces terminamos acá y nos olvidamos de mirar todo esto. Entonces, hay muchas cosas que ocurren de forma temprana que nosotros también podemos imaginar luego como importante en la etapa posterior. Una cosa que no me quería olvidar de decir en esta maratón acá es que 1 kilo por día acá al final, uno lo puede hacer en un corral 1 kilo 100, lo puede hacer con dietas tal vez con bastante silaje, retirando la monensina o retirando algún antibiótico. Pensar el kilo 100 con dietas más bien, llamémosle, ambientalmente amigables o
con lo que se mencionó, con algún aditivo orgánico o algún aditivo natural para modular el consumo. Pero si yo acá quiero empujar a dieta de 1,5 kg por día al final, porque no hice las cosas bien acá abajo, es más difícil. Entonces, probablemente los nuevos sistemas, la tendencia es a buscar modelos lo más lineales posibles, o sea, no desaprovechar la oportunidad de crecimiento que tiene el terreno en etapas tempranas, en toda esta etapa, y después, para no estar obligado al final de tener aceleramiento de alta velocidad en aumento de peso, aumentos demasiado altos y consecuentemente sistemas demasiado complejos desde el punto de vista de la nutrición. O sea, cualquier productor que más o menos maneja un silaje, agregado de grano, alguna proteína, se arrima al kilo por día. Cuando empezamos a hablar de 1,5 kg ya la cosa es mucho más compleja y hasta costosa. Este es otro ejemplo también de trabajo viejo que yo frecuentemente lo muestro, ¿no es cierto? Recrías que han sido desprolijas en la etapa inicial de sus primeros días, por de 150 días, con bajo nivel de proteína o alto, bajo, mediano o alto, ¿no es cierto? Estos bichitos que comían 9% de proteína, frecuentemente nos pasa en los campos naturales, con algunas pasturas de otoño, ahí sobre el destete, donde no van a los mejores potreros, los toreros, y ahí están 3-4 meses dando vuelta. Si yo le hago eso, fíjense lo que pasó acá, aumentó menos, aumentó a 340 gramos respecto de los otros dos que iban a 700 gramos, 780 gramos, los otros dos. Después todos comieron lo mismo los 60 días siguientes, este salto de acá hasta acá. Pero los muchachos acá, los primeros, los que habían sido restringidos, no lograron compensar, 620, 725, y en la etapa de corral, de acá pasaron al corral, a comer todo lo mismo, 1 kilo 100, 1 kilo 300, 1 kilo 300. O sea, probablemente alguna de las falta de respuesta a los corrales que nosotros vemos a veces, porque nos encontramos con muchos campos que no supera el kilo 100, el kilo 200 de corral, probablemente tiene un antecedente de una vida no demasiado adecuada o un poco rigurosa en el terreno, en el peridentético de este. Probablemente nosotros tenemos mucho efecto de esto en las ferreterías tempranas, y después los corrales son 1 kilo 100, 1 kilo 200 y no 1 kilo 300 o 400. Fíjense que a estos bichos en el corral, para llegar a estar terminado y salir, les llevó 170 días y a estos 112 días. O sea, acá en este último, por haberle dado de comer mejor, se ahorró mucha más plata. Entonces, la plata del corral, cuando uno dice la voy a mirar al final, hay que mirar bien, porque por ahí, si uno maneja el negocio, maneja el ternero, y sobre todo en ciclo completo, probablemente gran parte de la respuesta y de la salida del negocio del corral va a estar acá. No al final, cuando yo estoy jugado y le estoy dando los 3-4 meses de negocio. Entonces, la recría, cada vez, como yo les decía, por estrategia de negocio, por composición de la dieta y por cuestiones de ambiente, nos va llevando a discutirla cada vez más. Queremos que sea, en la medida de lo posible, recrías de buenos aumentos de peso, que para mí el piso está entre esos 500-600 gramos. A veces no se puede, pero sobre todo en las recrías tempranas, que no se nos baje mucho de ahí. Queremos un volumen que funcione plenamente, no lo vamos a hacer a puro grano esto, porque entonces lo detonamos al rumen, lo convertimos en acidótico. Queremos que sea un rumen que eventualmente puede volver al pasto. Consecuentemente tiene que ser lo que se llama dietas calientes, o sea, con más fibra y con alta fibra y no con puro grano. Queremos que el rumen evite el almidón bypass. Nosotros mandamos mucho almidón temprano al intestino, le estamos metiendo mucha glucosa al intestino y absorbe mucho glucosa, le estamos diciendo acá hay que parar el crecimiento porque hay que engordar. Lo mismo nos hacemos nosotros mismos cuando comemos mucho carbohidratos muy temprano en nuestra vida, tendemos a engordar temprano. Entonces, en los nutrientes pasa lo mismo. Yo le meto almidón temprano a nuestro ternero, le digo al sistema, estamos en situación de engordar más que seguir creciendo. Queremos que la energía llegue al animal o al resto del animal, a la circulación periférica y a los órganos por la absorción del rumen a través de ácido graso volátil. Bueno, esto es todo técnico, pero que llegue por la absorción y por ácido graso volátil y no por el almidón en el intestino. Para eso hay que alimentar con granos procesados que se fermenten en el rumen. No hagamos del rumiante un chancho. Alguna vez se dijo, cuando le damos mucho grano, el rumiante se parece a un monogástrico. No, jamás. Eso es un error conceptual. Los tildos, los lugares en el mundo donde se convierte mucho grano a carne bovina, se hace fermentando el rumen, no poniéndose a disposición del intestino. El intestino no tiene mucha habilidad tampoco en el rumiante para administrar grandes cantidades de almidón.
se empieza a ulcerar, se llena de, vamos a ver, se llena de, el estiércol lleno de sangre, mucho tejido. El rumiante no está preparado para digerir grandes cantidades de almidón intestinal. Menos de esto que no sé qué escribí ahí porque no dice almidón, ni dice otra cosa. Crean que me queda almidón. Bueno, y después la proteína, por supuesto. Si yo limito la proteína en la dieta, en forma temprana, probablemente luego eso sea otro freno al desarrollo muscular y al desarrollo de la mente. Acá, para ir cerrando, ya yo sinteticé varios modelos, ¿no? Pero fíjese este que va por acá, que habla de hacer las cosas más o menos bien, 800, 700 gramos, siguiendo como viene la cría, a tratar de que el destete no haga sufrir el ternero mucho en el postdestete. Después nos podamos dar ciertos lujillos de aflojarle, ¿no? Y después, por supuesto, la etapa de corral que haga la terminación. Y si no, este que va por acá por el medio, donde nos permitimos esos 600 gramos por destete, y después sí podemos jugar un poquito con las restricciones de 400, 300 gramos. Estos dos modelos acá son realmente útiles para, y uno lo ve en la práctica, bastante ordenadores de este sistema de juicio pesado, de buen nivel de marmoreo mínimo para entrar bien en las cuotas. El de abajo, que va prácticamente a 300 gramos durante toda la recría, nos lleva más meses y después le pide al corral que empuje y a veces para lograr un poquito más intramuscular tenemos que tener más días en el corral. Entonces ese de abajo no sería tal vez el modelo a seguir. Quiero decir, recría de cualquier manera para después resolver las cosas en el corral no sería el modelo que uno desearía para carne de calidad. En ese momento más o menos cuenta lo mismo, los trabajos que hacemos con algunos productores es discutir mucho esta salida, o sea, de la cría a la recría, estrategias ahí de post-destete y recría temprana, cierta flexibilidad después del medio respecto a la segunda etapa de la recría y las terminaciones, bueno, dependiendo un poco del peso final. Pero hay algunos modelos como este que es más rápido, que nos permite incluso con periodos cortos de corral salir con diferentes animales para los diversos mercados, porque hay una compensación importante en ese peso que lo hace la recría temprana. Entonces nada más, y eso es lo que yo quería comentar sobre esto de discutir un poquito el escenario de la recría. A mí me parece que, vuelvo al principio, los modelos estos más lineales, sin demasiada exigencia al final, si no esperemos llegar a hacer los reyes del borde del final, probablemente nos lleven a modelos mucho más ajustables a estas nuevas demandas ambientales que hoy ya no son para subestimar. Gracias. Por domingo, ¿hasta qué edad tendríamos que cuidar eso de la recría? Sí, esa es la pregunta de cajón. ¿Hasta qué edad es más sensible el animal? Yo por eso hablaba ahí de me gusta decir el año, pero el año capaz que empujarlo mucho. Lo importante son esos 3 meses o destete. Si jugamos de destete a los 6 meses, hasta los 10 meses, 9-10 meses es donde tenemos mayor espacio de vulnerabilidad del ternero. Después de ahí, uno hace estas restricciones y es más flexible. Ahora, ¿cuál es el piso de la restricción? El piso de la restricción no es perder peso, es 200 gramos, 250 gramos. Ahí está el piso. O sea, pensemos que estos animales muy jóvenes que vienen con una gran propensión a crecer, entonces no los podemos poner en tasa cero de crecimiento. Si el aumento de peso es cero, quiere decir que el bicho está perdiendo tejido del que queremos, el tejido ese del tejido muscular, el tejido graso temprano, porque el hueso va a seguir creciendo. Entonces, los animales estos no son nunca para estar planchados. Eso sería el ideal, que nosotros tuviéramos un periodo de recría lo mejor posible. Digamos, a mí me gusta mucho el caso de algunos productores, vamos a analizar muy bien el uso de los corrales para los que tienen corrales. Es decir, ¿por qué no usamos mucho el corral? Lo miramos desde la recría. ¿Por qué no le damos la oportunidad al corral de hacer esos 80, 100 kilos que nos podemos dar ahí en esos 120 kilos en esos 3 meses? Porque hay conversiones excelentes, un muy buen uso de la proteína, es donde vamos a ver que si le ponemos proteína de calidad, después podemos ahorrar en la proteína final, en la calidad de la proteína. Lo que hablábamos de la urea es muy fácil de usar en el novillo de terminación, pero no en la recría. Entonces, podemos usar eso, 3 meses, 4 meses de corral de invierno, y después podemos terminar a pasto, podemos terminar de vuelta en el corral. O sea, nos acomoda mucho el sistema, que le vaya bien al ternero
Y sobre todo si usted está en el modelo de exportación, que quiere eventualmente generar homogeneidad, generar rendimiento, y que hablar si queremos área de IFE. O sea, mucho de definición del tamaño del músculo que ocurre en esos 10 meses. O sea, tamaño con crecimiento, no es allá al final cuando ya está remándose al peso adulto. Entonces, hay mucho que se fue ahí. Y después se pensó el tiempo de alguna restricción, de unos 3-4 meses, qué sé yo, a veces más, donde ya pasó el animal del año, bueno, ya que jugamos con más margen para esto de una alegría no tan exigente. Aníbal, excelente, muy claro. Cuando mostrabas ese trabajo de los 3 novillos y la diferencia de ojo de bife, ¿podrías saber a qué se debía, cuáles fueron los factores? ¿O no? ¿De esto? Sí. Son biotipos distintos. O sea, lo que acá tenemos es un novillo tipo Angus, este es un Lima Angus y este también es un Lima. Pero no quiero comparar razas. Esto mismo yo te lo puedo mostrar a esto de una raza. Lo que pasa es que esta persona tiene una carnicería que dice, estoy fanando todo esto y estamos buscando esto porque a mí me sirve esto. O sea, yo veo que hay negocio, digamos que hay espacio en la ganadería para con la misma plata que le gasto al sistema, producir más carne si miro del lado de adentro. Hoy hay productores que me están diciendo, no si va a hacer ecografía, ¿cuánto la quiere hacer? Y dice, bueno, mira, yo quiero encontrar los que le va mejor, que los que están por encima del promedio, desde el detente a los 9 meses, hago esa pesada, ¿viste? Y digo, los que le fue mejor en ese aumento de peso, están por encima del promedio, a los que, de esos, el 50% de eso, le hago ecografía para ver el área de bife, para ver la relación del área de bife con el peso del animal, y ya empezar a encontrar esos que son los que le pueden dar esto, que llegan a la faena que tienen 80, 90, esto no es anormal ya en algunos casos de estos campos. Pero si fuéramos a la estadística más de tipo grosera nacional, veríamos más números de esto, de 60, 70, 75. Si tenemos animales de 58, 57 de área, estamos muy abajo. No hay justificación ni siquiera en la genética del pequeño, de la genética pequeña en Argentina. No le echemos la culpa a eso. Probablemente hemos hecho un torero muy flojito en el crecimiento de la madre y le fue mal en el fomenteo. ¿Es restricción en algún momento? Y muchos momentos. Le agradecemos ahora sí al doctor Aníbal Domingo por su explicación. Y por cierto, Aníbal, también muchísimas gracias por estar aquí, por ser la presentación de Aníbal Domingo. Bueno, vamos a la segunda de disertaciones esperada, porque tiene que ver con mercado, con números, con tendencia. No sé si nos va a decir lo que va a pasar el domingo o el lunes, pero bueno, vamos a ver qué es lo que el próximo disertante nos va a traer en cuanto a concepto. Desafíos y oportunidades de ganadería. Y por suerte tenemos un especialista en estos temas. Él es licenciado en Ciencias Agrarias y está con nosotros Víctor Torelli, a quien agradecemos, el Grupo Legio le agradece su presencia aquí. Bueno, gracias José. Muchas gracias, me puso la vara alta. Lo del domingo, la verdad, no era para ir el domingo. Yo de campo. ¿Se me escucha? Feo Bueno, en primer lugar agradecer al Grupo Legio, la verdad que la familia me ha honrado en acompañarnos, en invitarnos en este evento que sé que para ellos es muy importante, es la primera reunión con ganaderos en un desarrollo de esta magnitud, así que muchísimas gracias. Además, muy gentiles, nos han dado una comida, un vino que yo no pude probar, pero que está riquísimo seguro. Y bueno, y un poco la idea de la presentación, cuando la pongan, es abordar 3 grandes temas, o 3 temas. El primero es hablar del mercado internacional. Me parece que es muy importante que entendamos en qué negocio estamos, cuál es nuestro negocio, cuál es nuestro futuro, con independencia de las eventuales limitaciones que las políticas públicas nos pueden o no imponer.
Lo segundo sí es hablar un poco de lo que ocurrió a partir del cepo a las exportaciones, digamos, cuáles fueron de alguna manera las consecuencias y ubicarnos y compartir algunas ideas. Y la tercera es básicamente hablar un poco de oferta y demanda y de perspectiva básicamente de precios para el corto y mediano plazo. En ese contexto, en ese contexto voy a presentarles algunas diapositivas para meternos un poquito en el mundo del mercado internacional. Y para mí lo más importante, probablemente la diapositiva a la que yo le asigno mayor trascendencia, es entender cómo está funcionando el mercado que de alguna manera nos transmite su realidad a través de los precios. Cuando uno mira lo que ocurrió en los últimos 10 años, en el precio, por ejemplo, en este caso, de la carne de pollo, va a ver que, si lo comparamos, y esto por supuesto es móvil, pero acá partimos de octubre del 2011, que salvo un pequeño momento, la mayoría de los precios del pollo tendió a caer respecto del mes base, que en este caso es enero de 2011. Si miramos la carne de cerdo, que tuvo algún momento de picos un poquito más arriba, prácticamente acompañó o acompasó el precio promedio mundial que toma la FAO cada uno de los meses en que fue considerándolo. Y tiene una explicación más o menos racional, en el sentido de que se trata de producciones de carnes intensivas que pueden prever lo que va a ocurrir a 3, 4, 5, 6 meses vista y ajustar sus modelos productivos para que no sobre y caiga el precio o para que no falte y suba exageradamente el precio. Es decir, que de alguna manera el hecho que estas dos carnes, que de alguna manera comparten el concepto de producciones intensivas, tienden a tener un promedio que, salvo este momento, en general uno lo ve como amesetado. Sin embargo, y a pesar de la meseta, ustedes van a ver acá dos líneas. La primera hace referencia a la aparición de la pandemia de la fiebre porcina africana que diezmó las granjas de cerdos en buena parte de Asia, China centralmente, pero no únicamente. En el caso de China le generó un perjuicio cercano al 38% del stock de animales, lo cual es imagínense, China es el 50% de la producción de carne de cerdo del mundo. No es que le pasó, digamos, a un pequeño país que tuvo un problemita, es decir, el 38% de la caída o de la mortandad del stock significó el 19% a nivel mundial. Insisto, no fue solo China, también muchos países del sudeste asiático tuvieron este problema, y además, en el caso particular de China, dentro del conjunto de los consumos de proteína animal, incluyendo al pescado, la carne de cerdo participa con el 40% del total de consumo. Es decir, de pronto se le cayó la principal o una de las principales consumos de las cuales se autoabastecía. Eso hizo que la primera reacción de todo de cerdo fuera una suba en el precio internacional. La segunda rayita fue la aparición del COVID, que por supuesto durante los primeros 7 u 8 meses generaron un fuerte, digamos así, un fuerte retraso o parálisis de la economía mundial, y por lo tanto los precios cayeron por la caída en la demanda. Y a partir del rápido desarrollo de las vacunas y de la recuperación de cierta actividad en general económica, a partir de octubre, noviembre del año pasado, vemos otra vez recuperaciones de precios, es decir, de alguna manera los precios volvieron a la situación precedente al COVID. Cuando miramos la carne vacuna, y esto en realidad es donde quería de alguna manera concentrarme, es que a diferencia de las otras carnes, prácticamente, y salvo acá en este pequeño puntito y acá en este pequeño puntito, digamos, la carne vacuna en los últimos 10 años siempre estuvo arriba, digamos, del mes de origen, es decir,
que lo que ha ocurrido es que la demanda creció por encima de la capacidad de abastecimiento de los países proveedores y por lo tanto la tensión de una oferta, digamos, insatisfecha o medianamente insatisfecha, eleva los precios, ¿no? Es, digamos, reglas normales de oferta y demanda. En este caso puntual, fíjense ustedes que cuando aparece la fiebre porcina africana, y esto ocurrió, lo vimos en los precios de nuestras vacas manufactura y conserva, sobre todo que tenían, no digo 100, 99% destino China, digamos, como el precio internacional, en el caso de las carnes vacunas, sube de manera exponencial, porque justamente el principal comprador de carnes del mundo había tenido su tremenda caída de autoabastecimiento en la principal carne que consume. Viene el COVID, como en todos los casos hay una pequeña caída, que más o menos se da para el mismo tiempo, y una recuperación extraordinaria que prácticamente, yo diría, no alcanza el gráfico para ver cómo sigue. Todavía no están los precios de noviembre, pero ya les anticipo, y en todo caso los amigos Lecchio podrían comentarlo, lo que uno ve es que los precios han seguido subiendo, por lo menos en el mes de noviembre, a la espera que esta mercadería que se va a embarcar en noviembre llegue a China a más tardar a finales de diciembre, mediados de enero, para estar disponible en lo que ellos llaman la gran fiesta anual, que es el Año Nuevo Lunar Chino, que este año va a ser la segunda semana de febrero. Es decir, seguramente si esta reunión lo hubiéramos tenido en diciembre y ya tuviéramos los datos de noviembre, probablemente hubiéramos visto todavía los precios internacionales aún más. Esto es un primer tema que me permite de alguna manera transmitirles de que probablemente pocos negocios en el mundo puedan mostrar niveles de precios y niveles de desequilibrio entre oferta y demanda que garanticen el futuro de nuestros negocios. En el medio, o si ustedes quieren, más cerca que en el medio, las limitaciones que nos impone la propia política y economía de la Argentina. Pero digamos, si tenemos la capacidad de mirar con luces un poquito más largas, de en qué negocio estamos, quiénes son nuestros clientes y quiénes son nuestros competidores, y damos un saltito y salimos del cabotaje, le diría, la verdad que en este momento deberíamos estar llenando la copa de champán y brindando. ¿Está claro el punto? Si no empiezo de nuevo. Porque para mí, este es el tema central. Yo digo, no puedo estar más entusiasmado. Después, claro, después me cae el velo y digo, che, no me dejan mirar atrás. Pero si entendemos que este es el negocio, lo único que tenemos que salir de acá es a producir más. Adelante. Entonces tienen que pagar para la reclamita. La van a pagar, me digo hoy. Pero digo, dame tiempo. No puedo firmar. Bueno, para mí este es el tema central. El segundo tema que de alguna manera confirma por qué los precios suben es que en los últimos 5 años el volumen del negocio del comercio internacional de carne vacunas subió 30%. No estamos hablando de un nuevo celular. Estamos hablando de un producto que tiene más de 80 años en el mercado, totalmente maduro. Que haya crecido 30% en 5 años también es extraordinario. Por supuesto que lo explica Asia y básicamente lo explica China, ¿no es cierto? Pero por eso vamos a hablar de China ahora. Si ustedes miran el crecimiento de la curva y miran la tendencia de la curva de China, yo diría prácticamente todo el crecimiento de volumen vino por China y Hong Kong. Y la sumamos a China y a Hong Kong, porque entre China y Hong Kong hay puertas de servicio por las cuales pasan cosas. De esto los argentinos entendemos, así que no hace falta que les explique más. Bien, esto que ven ahí, que parece un hotel de lujo, 5 estrellas o departamentos extraordinarios, son las nuevas megagranjas porcinas que hicieron los chinos en los últimos 3 años. No hace 20 años. En los últimos 3 años hicieron de estos centenares. Esto
no tengo el dato, pero presumo que está entre 50 y 60 mil madres. El criadero más grande de la Argentina, no me dejen mentir, 10.000, 12.000 madres. Bueno, esto es uno de 50 o de 60 o de 80. Por supuesto, con toda la medida de bioseguridad y todo lo que les va a permitir de cara al futuro mitigar eventuales procesos, digamos, de pandemias como los que nos ocurrió. Pero lo notable es que pasaron 3 años. Y en 3 años, luego de haber perdido 38% del rodeo, este año, a partir del segundo semestre, empezaron a ser casi autosuficientes de nuevo. Entonces, esto es China. Además de los 1.400 millones de habitantes, es la respuesta a las cosas. Es haber sido el origen del COVID y haberlo de alguna manera superado en 6 o 8 meses. Entonces, todo lo que venga de China es una cosa extraordinaria fuera de la racionalidad con que uno mira las cosas y los tiempos, ¿no? Claramente lidera la demanda mundial en todas las carnes. En carne vacuna, ya vamos a ver el gráfico, hace apenas 7 años no existía. No estoy hablando de hace 70, lo digo 7 años ayer. Y hoy representa más del 30% del volumen global de carne que se comercia en el mundo, comprado, por supuesto. Estamos en el momento de mayor demanda, ya lo dije al principio, con un tema que no es menor. Sus 2 principales proveedores, uno está tosiendo y el otro está en cama con fiebre. El que está tosiendo es Argentina, hay peores que nosotros, y el que está en cama con fiebre, lamentablemente, es una pésima noticia, es Brasil, que desde hace 2 meses está fuera del mercado por la aparición de 2 casos atípicos de vaca loca. ¿Se acuerdan la vaca loca del 95? Los jóvenes me mirarán y eran exquisitos. Pero bueno, los que la vivimos sabemos de lo que estamos hablando y lo que significó. Lamentablemente ayer corrió una noticia de que había 2 personas internadas en Brasil investigándose si realmente tienen la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, que es la que generaría eventualmente el prión. Esperemos que no, porque ahí sí tendríamos un dolor de cabeza, no solo Brasil, si yo diría el mercado mundial. Y lo más importante de esto de China, que lo vamos a ver también en un gráfico para que se entienda el concepto, es que China empezó comiendo carne como una cuestión casi festiva, de la salida, digamos así, como para festejos, el champancito, pero de pronto empezó a consumir más porque le faltaba la carne de cerdo y después de alguna manera la incorporó a su rutina, y hoy la carne de cerdo en China ya se cocina en los hogares y ya empieza a ser parte de su dieta habitual, al punto tal que los analistas internacionales que siguen el caso China en detalle dicen que para el 2030, estamos hablando de un viaje a la luna, estiman que de los 7 kilos por habitante que consumen hoy, van a pasar a consumir 10. Y 3 kilos más por 1.400 son 4,5 millones de toneladas más por año de demanda que no tienen capacidad de autogenerar y que por lo tanto la van a demandar de nosotros. Esto de alguna manera era lo que le quería decir de cuándo comenzó a importar China y de qué países. Bueno, el primer proveedor fue Australia, lo mismo que Nueva Zelanda, que lo vamos a ver más adelante, por cercanía, incluso hasta por cuestiones geopolíticas, fueron los primeros que accedieron. A partir del 2011, un poquitito, 2012, un cachito, pero nada, estamos hablando de 10.000 toneladas, digamos, nada. Y empiezan ya a partir del 2014-2015 a crecer. Brasil arranca recién prácticamente en el 2015, hace 6 años atrás, y por supuesto es el principal proveedor. Con esta caída, si no hubiera seguido acá, generada por este tema de que hace 2 meses está paralizada. Solo en octubre dejó de vender 100.000 toneladas en un mes, 100.000. Ubiquémonos en otro mes. Esto es Uruguay, que empezó antes, porque claramente, digamos, tuvo acceso a mercados internacionales antes que nosotros, post evento de fiebre aftosa del 2001. Esta es Argentina,
Este es Nueva Zelanda y otros son otros. Y dentro de los otros, el que sí aparece como un rival importante es Estados Unidos, después del acuerdo que tuvo comercial con China, que hace 2 años y medio, digamos, flexibilizaron los aranceles y los mecanismos de ingresos, y hoy prácticamente el grueso de este otros es Estados Unidos, que empieza a reemplazar a Brasil en su vida. Como quiera que sea, vean ustedes el extraordinario crecimiento en cientos de miles de toneladas. Es una cosa realmente increíble. Claramente Mercosur, si uno suma Brasil, Uruguay y Argentina, representa el 75% de la carne que importa China. Así que el estornudo de Argentina o la fiebre de Brasil a la China no resultan intrascendentes. Y este es el gráfico que les quería mostrar respecto de confirmar que el consumo empieza a ser estructural y no meramente coyuntural de carne vacuna. Esto tenemos acá 5 años de precios al consumidor, yuanes por kilo, esto es cerdo y pollo, si no el gráfico nos dejaba muy chiquitito el resto, y aquello para la carne vacuna. Yuanes más o menos, si no me equivoco, $6.3, $6.4, que hay que multiplicar, es decir, el dólar vale más que yuan. Por lo tanto, si a este le ponemos, lo multiplicamos por 6, sabemos cuántos dólares pagan, lo dividen, cuántos dólares pagan por en este caso, carne de cerdo. Y acá ven, la trepada increíble por efecto de la fiebre porcina africana y la caída que se ha dado este año, estos son 9 meses, la caída que se dio este año en el mes 9 como efecto de la recuperación del autoabastecimiento. Esto de pollo también crece, parece poco, pero en realidad pasamos de 18 a 28, es un montón lo que creció, pero también caía. Sin embargo, cuando miramos la carne vacuna, lejos de caer, siguió subiendo el precio. Es decir, hasta acá todos veníamos subiendo. Esto último de acá coincide con esto, pero esto de acá, en realidad, si hubiera sido una compra de coyuntura porque faltaban las otras carnes, recuperando abastecimiento, este precio tendría que haber caído, sin embargo, siguió subiendo. Lo que muestra es que, de nuevo, ratificando, y con esto me salgo del tema internacional, es que el mercado internacional está extraordinariamente atractivo. Y al final, con un gobierno o con otro, o con una línea política, con o sin intervención, nuestro negocio internacional. No digo solo China, digo que si entendemos eso, lo podemos ir más o menos con eso. Yo voy a seguir, porque si no me dijeron, no te pongas. Así que sí. Bien. Vamos a ir un poco al seco exportador y bien rápido, entre otras cosas porque me voy a abstener de hacer comentarios incorrectos estando en veda electoral. ¿Está claro? Entonces no voy a dar mi opinión de si es bueno o es malo, si es incorrecto o es incorrecto. Simplemente voy a tratar de dar datos concretos. Esto es de alguna manera el cronograma en donde empezamos a sufrir este tema el 20 de mayo, cuando se aplica el cepo al 100% de las exportaciones, salvo las cuotas país-país. Luego empiezan a flexibilizar, se agrega un cupo del 50% sobre exportaciones del segundo semestre del año pasado, así que quien no la tenía quedó afuera, dejan afuera a los exportadores sin planta y se prohíbe la exportación de 7 cortes, que le diría es hoy la piedra en el camino más difícil de transitar. Es decir, podemos, al final de todas las flexibilizaciones, podemos exportar más o menos un 10% menos que el año pasado a nivel país, lo cual, puesto en perspectiva, tampoco es para suicidarse. El problema es que los distintos mecanismos de asignación, los tiempos de respuesta, que puede ser que en un mes no te lo entreguen, que pasen al otro mes y te perdiste la cuota del mes anterior, porque no hay carryover entre un mes y otro. O los impresionantes stocks que se deben sostener en los frigoríficos para poder vender todo esto y quedarse con 7 cortes, sobre todo de baja conserva o manufactura, que no tienen de plata en la Argentina, o precios que justifiquen su venta. La verdad que han hecho de todo esto un enorme lío, un
una enorme complicación que pese a los extraordinarios precios internacionales, ninguno termina de hacer un gran negocio, ni siquiera la Argentina, que ha perdido de exportar un volumen enorme de toneladas y de pesos. Hoy me decían, charlando con los muchachos, que hay cerca de 50.000 toneladas en stock exportable. 50 toneladas. Póngale a $5, a $6. Estamos hablando de 300 millones de dólares parados en un stock que no sirven para nada, que generan costos con la necesidad de dólares, etc. Pero paro ahí para no pasarme del cepo. Estas son las exportaciones, si uno lo mira en los últimos 3 años o 2 años casi finalizando, digamos, veníamos con un nivel de promedio en el año 2019 de 48.000 toneladas peso producto, más o menos 70.000 equivalentes de res con hueso. En el 2020 levantamos la mira, estábamos en 52.000, más o menos de promedio peso producto. Viene el cepo, que lo marcamos acá, y por supuesto se cae los primeros 2 meses muchísimo, y a medida que empezaron a liberar un poco más de cuotas y flexibilizar algo, empezamos a recuperar el volumen. Claramente, digamos, la expectativa que tenemos hacia fin de año es que este año posiblemente vamos a terminar más o menos un 10% menos de lo que exportamos en el año pasado. Si uno lo mira así, diría, bueno, el año no ha sido tan grave. Ahora, si uno realmente lo mirara al ritmo que llevábamos, este año podríamos haber exportado entre 1.050.000 y 1.100.000 toneladas. Récord absoluto en la historia de la Argentina, y hubiéramos sí pasado muy cerquita del 4º puesto en el ranking. Por lo tanto, yo diría que desde el punto de vista de la pérdida contable respecto del año anterior, no fue tan grave. Desde el punto de vista de la pérdida de oportunidad, ha sido extraordinariamente grave. Esta es mi opinión, por supuesto, tengo forma de respaldar. Cuando uno mira cómo evolucionaron los precios del ganado, y acá de nuevo para comparar con el gráfico anterior lo pongo en los casi 3 meses, yo diría prácticamente hasta diciembre del 2020 más o menos, digamos, en dólares, el novillo de exportación mantuvo un rango de entre 100 y 120, digamos, por ciento sobre el valor base, ¿no? Valor base que en realidad es 100. Estuvo más o menos. Explota el año pasado, recordarán, allá octubre, noviembre, diciembre, cuando el precio del ganado se dispara por carencia, por falta de oferta, explota hasta el momento del cepo, en el que la presión de la política pública de alguna manera deja incluso con caída al segmento de materia prima exportadora achatada, hasta que ahora, la última semana que ya está incorporada, tenemos una nueva suma que nos pone en otro nivel. Si miramos la vaca china, más o menos igual, casi par y paso en la manera que fue evolucionando, solo que la caída fue mucho más importante, porque claro, el novillo tenía una alternativa de otros mercados y de mercado interno. La vaca china o iba a China o se moría en el campo, mucha alternativa no tenía, y por lo tanto la caída de precios fue brutal. Y la recuperación de hoy, yo diría, nos pone en niveles casi similares en dólares de los precios. Cuando miramos los precios internacionales de los valores exportados, vemos que nuevamente, como vimos en los precios internacionales, la tendencia creciente es importante. Insisto, cuando terminemos de mirar noviembre, posiblemente lo veamos incluso un poquito más. Por lo tanto, digamos, la caída no tuvo que ver con la demanda ni los precios internacionales, sino que la caída tuvo que ver, sobre todo esta caída, con el esquema del cepo, que desde mi punto de vista nada tiene que ver con la formación de los precios en el mercado. Y este es el tema del momento, para poder abordar la próxima etapa, que tiene que ver con la productividad, con la oferta y demanda y los precios. El año pasado, en realidad, el problema que generó la fuerte suba de precios que se dio a partir de octubre-noviembre, y sobre todo diciembre, tuvo que ver con la inviabilidad del engorde a corral, digamos, en función de un costo de reposición, que lo van a ver en este gráfico, altísimo, que
la línea verde, en donde, digamos, para reponer un flaco tenía que poner 1.4 de gordo, es decir, me costaba 40% más caro en precio de lo que vendía para faena para comprar un ternero, y tenía de alguna manera un costo de maíz tan alto que con el valor de un gordo cuando lo vendía apenas podía comprar 7 kilos u 8 kilos de maíz, cuando la media se ubica entre 10 y 12. Cuando uno dice, bueno, mira, la relación novillo gordo maíz está en 11, está en 12, yo diría que es buena. Y para ganar fortunas, no, pero para trabajar tranquilo, se puede. Ahora, 7, 8, claramente muy caro el alimento, y encima en un costo de reposición que ya me sacaba de camino antes de empezar a hacer números. ¿Y qué nos está pasando este año? Medio octubre. Costo de reposición 1.40. Sí, mejoró el costo del alimento, ya no estoy en 7.8, ya estoy en 10.50. ¿Es razonable? Es razonable. Pero resulta que cuando yo voy a encerrar en el corral, 65 o 70% del costo final lo tengo en los kilos que ingreso, digamos, según el peso final que voy a salir. Y si yo ingreso con un diferencial de 40% más caro de lo que voy a vender, no hay forma de que, aunque me regalen el alimento, neutralizar el resultado final. Razón por la cual, sin haber llegado al extremo del año pasado, pero esto seguramente se va a profundizar, por supuesto dependiendo de cómo evolucione el gordo, yo diría, entramos otra vez a recorrer el mismo camino que el año pasado. Va a faltar hacienda, va a subir el precio, va a haber tensiones políticas por la suba del precio, va a haber presiones de todo tipo para intentar calmarlas, pero la realidad es que al final del camino, digamos, como el productor está en general financieramente sólido, no va a estar apurado a vender, va a profundizar probablemente alguna retención e inexorablemente el precio va a subir. ¿Cuánto? No tengo la menor idea, pero va a subir. Ya subió esta semana, pero no llegó al techo. Está claro. Y es más, esta tensión de precios va a estar por lo menos hasta el mes de marzo. No es que termine Navidad. Esto por lo menos atraviesa todo el verano y por lo menos hasta algún momento de marzo. Esto es un resumen que no quiero perder mucho tiempo porque ya lo fuimos explicando, pero en definitiva uno de los temas que sí era interesante mostrarles y que no comenté es que las exportaciones o el volumen de exportaciones de septiembre y octubre representaron el 30% de la oferta total disponible, es decir, que yendo al mercado interno solamente el 70% de la carne disponible, que es bastante menos de lo normal, no hubo tensión de precios, es decir, no es por las exportaciones que se generan los aumentos, sino que lo que genera los aumentos es la inviabilidad del proceso final del engorde. Proceso que volvemos a recorrer, lo estamos recorriendo en forma muy similar al que recorrimos el año pasado. Y voy ya al final de la presentación con tres noticias que para aquellos que amamos la ganadería son, digamos, el Oscar. A ver si coincidís conmigo, estimado Aníbal, que tanto charlamos y analizamos estos temas, ¿no? Yo diría, lo mejor que le pudo haber ocurrido a la ganadería argentina, y no por mérito propio, es que China nos quisiera pagar lo que nos pagó por la carne proveniente de vaca manufactura y conserva. Pienso que de pronto este concepto de voy a tener vacas porque de alguna manera es mi caja, mi reserva de valor, se transformó en voy a tener las vacas que produzcan y me saco de encima estas que están de vacaciones. Esto de sacarse de encima las vacas improductivas ha generado un proceso, yo diría, virtuoso en la producción argentina que todavía no la estamos viendo en detalle en los números, pero créanme que arrancó y está. Con lo cual yo diría, la buena noticia o la oportunidad que nos dio China de sacarnos las vacas improductivas y reponerlas con terneras o vaquillonas de propia producción o de terceros, básicamente va a generar un paso muy positivo en la productividad de los rodeos de leche, tan necesario. El segundo es que como derivado de lo primero,
mejora y mejorará aún más la relación de ternero por vaca en servicio. Es decir, lo que hablábamos hoy, que hablaba Patricio, que hablaba Aníbal, dice, bueno, 64%, bueno, es que el número no está. Tenemos un debate incluso por los datos oficiales, particularmente a mí me da 1,000,000 y pico más de cabezas de lo que dice el stock nacional, y me parece que tengo razón, pero no quiere decir que la tenga. Pero si eso es así, a mí el número que me da para ponerlo a finales de 2021 sería 66% de embarcación. Nunca lo tuvimos. Hablábamos de 60, 61, 62. Bueno, ojalá que no me equivoque. No sé si es 66, pero seguro que son 2 o 3 puntos más, o 4, de lo que veníamos teniendo. Por efecto de esto, que no es un mérito, no es que venimos con una gran tecnología. Vino un tipo que lo pagó bien y dijimos, bueno, llévatela, listo. Ahora repongo con sangre joven y más producto. Y el último que sí lo estamos viendo es que claramente hemos incrementado el peso promedio de la red que estamos ofreciendo. Y no es menor. Miren, 3 gráficos para de alguna manera confirmar esto. Lo primero es cómo se fue incrementando las recrías, y para eso este gráfico para mí es muy claro. Este gráfico lo que dice es lo siguiente, que el total de terneros que se mueven en la Argentina para campos de la misma empresa o de terceros, pero que salen con TTI de un campo a otro, en el año 2017 el 82%, el 2017, si bien digo, el 82% de los terneros que iban a campos, y en el 2021 a campos, no estoy diciendo más, al revés, perdón. En el año 2017, el 26% de los terneros que salían de un campo iban a corral, 26. Este año, 18. Es decir, ese 8 puntos porcentuales, que no es menor, digamos, porque cuando lo ponderamos sobre 26, el 35% más terminó yendo a campo. ¿A qué? A recrías. Entonces, el proceso de recría que también desarrolló Aníbal, que tanto énfasis le puso a que lo cuidemos, porque en realidad en la plataforma del éxito durante el engorde, en la Argentina volvió a ser importante. Y gracias a las recrías, el efecto de tener animales cada vez más pesados. Cuando miramos el peso por kilo res de los últimos 3 años, vamos a mirar en el año 2019 un peso kilo res que más o menos pondera 226 kilos. Cuando miramos el 2020, y a partir de la escasez de oferta y de la inviabilidad del corral, empezamos a hacer más kilos pastoriles, más peso final en la faena, y verán que ya subimos, y en la última etapa del 2020 ya estábamos en 228, 229 kilos. Y cuando miramos el 2021, ya promediamos 231 kilos. Si yo lo miro contra el 2019, en apenas 2 años, subimos 5 kilos en el total de los 13 millones y pico de faena, animales de faena. Por lo cual, yo diría, 3 temas que no son menores de cara a desarrollar políticas públicas en función de la futura oferta, no es menor, y digamos, a sentirnos cada vez más fortificados respecto de la crítica de que la ganadería no avanza y está estacionada como hace 50 años. Bien. Y el tercer tema, que me parece importante también, es que claramente cada vez faenamos menos vacas, léase menos vientres. En general, quienes analizamos el stock, identificamos a la categoría vaca como la categoría de vientres en servicio, cosa que no es, la verdad, en forma directa, como de alguna manera tampoco tomamos a toda la vaquillona en stock como vaquillona o de reposición o de reemplazo. Pero en términos generales decimos, si yo tengo 100 vacas y mantengo stock, las vaquillonas que voy a reemplazar por las vacas que salen, de alguna manera las sacaré, pero me vuelven a dar el número igual de vacas, más o menos ese 6%. Si uno mira la evolución de los gráficos, verán que en el 2021 la faena de vacas, el número de cabezas, ha caído significativamente, y eso también
es una buena noticia porque confirma que cada vez tenemos menos vacas improductivas en el campo. Las que están pariendo o están por tomar servicio. Y esto de alguna manera es el último gráfico que les voy a mostrar antes de hacer la conclusión y alguna, digamos, concepto de cómo puede venir el mercado. Yo diría, cuando uno mira los gráficos de la producción de carne en la Argentina, es usual que se tome los kilos que surgen de la faena como el nivel de producción del área. Es decir, sería fácil decir, por ejemplo, que en el año 2009, que faené 16 millones de cabezas, si lo multiplicara por 225, no me acuerdo cuánto era el peso res, esto me tendría que dar, no lo sé, 3.400.000 toneladas de producción. Si yo dijera eso, estoy cometiendo un error de interpretación brutal, porque en realidad este fue un año de liquidación. Es decir, faené mucho, pero bajé brutalmente en el stock. Cuando nosotros cerramos nuestras cuentas, y no hablo solamente de la contable, la de todos los días, digo, ¿cómo mido mi producción? Stock inicial, nacimientos, menos mortandades, menos salida por faena, venta o lo que fuera, stock final. Y en el medio, en esas sumas y restas, saco mi producción neta. Fíjense ustedes, les decía, si en el 2009 hubiera tomado este número multiplicado, me hubiera dado 3.400.000 toneladas, mi producción real, ajustada, fue de apenas 2.100.000. Porque todo el resto que faené era liquidación de stock. Es decir, si yo hubiera seguido 5, 6 o 8 años más en ese nivel de faena, se acababa el ganado en la Argentina. Problema resuelto con las emisiones. Pero digamos, se acabó el negocio. Estaríamos comiendo un rico pollo, no sé qué. No sé, con todo respeto. Dicho sea de paso, no sé quién es el responsable, pero el chorizo que comí hoy es uno de los más ricos que he comido. Espectacular. Felicitaciones redobladas. Pueden subir el precio que lo vamos a pagar. Bueno, en definitiva, esto es el stock y esta es la producción real en la Argentina, la que suma y resta las diferencias. Y la Argentina, lejos de caer, lejos de estar, como decían algunos, en liquidación. ¿Te acuerdas cuando vendíamos las vacas en el 2019, Aníbal? Y nos decían, se acaban lo de estar liquidando los de... No, estamos depurando, no se pongan nerviosos. Estamos sacando lo que no produce. Lo que tenemos en el medio del galpón lo vendemos como hierro viejo y estamos reponiendo. Pero bueno, y esta es la respuesta, no hemos dejado de subir el producción. Con lo cual, yo diría, a veces en estas cuestiones, y esto por ahí es muy bueno discutirlo con autoridades, para entender que la definición de políticas públicas, 2 más 2, leído de una manera, puede dar 5 si también bien. Y con esto cierro. Yo diría, el gobierno ha prometido sacar el cepo a final de año. Yo tengo algunas dudas, pero estas son personales. Hasta ahora nadie ha dicho que no la van a sacar. Así que confiemos que esto ocurra y que nos saquemos de encima, digamos, este mazazo que nos dieron a media hora. El bajo nivel de ingresos en feedlot definitivamente va a afectar, como dijimos, la oferta en los próximos meses y por lo tanto va a haber fuerte tensión de precios con tendencia a la suba sin duda. Hay tensión inevitable, no solamente por la suba, por la baja de la oferta, sino también porque la exportación y los valores internacionales también ayudan a fortalecerlo. Y como bajista yo diría, sin duda alguna, que viene intervención del gobierno, si siguen con la política que hasta ahora han llevado, de acuerdos de precios o de lo que fuera, y por supuesto, la eventual caída del poder adquisitivo del consumidor. Por lo cual yo diría, tampoco pensemos que no tiene techo, digamos. Es decir, va a subir, pero en esa subida va a haber contrapesos a la baja o la atenuación. Por lo cual, por eso es que es tan difícil imaginar a dónde llega. Yo no lo sé. Está claro que en estos últimos días hemos visto un aumento del 15%, más o menos. Pero no va a seguir en ese ritmo, ojalá, pero no va a seguir.
Con lo cual yo diría, pensemos en contrapeso que seguramente en algún momento nos van a enfrentar. Sin duda alguna que la rentabilidad exportadora se va a ir trasladando a los precios, de hecho ya está ocurriendo, a favor, digamos, de una oferta cada vez más escasa. En esta tensión de negociaciones entre te vendo y te compro, claramente el buen precio le da entusiasmo y la menor oferta le va a dar, tal vez no entusiasmo, obligación de poner algún precio. En la suma de valores reales, yo diría, mire, seguro que van a vender muy bien la vaca de Carte, yo digo tipo China, la vaca de Carte, al final de la película, los novillos con cuota para el país, título 481, ¿no es cierto? La aparición, o en todo caso, en la nueva temporada de Coller fortalece el valor del novillo de una manera importante, así que el que tenga novillo de exportación, digamos, realmente va a recuperar valor respecto de lo que venía teniendo hasta hace poco, y yo diría el consumo especial de fritura. No va a haber mucho, no es que sobre poder adquisitivo en la Argentina, pero el nicho que está dispuesto a comprar una carne de calidad bien terminada es suficientemente grande para sostener una oferta escasa o exigua de animales bien terminados salidos de corral. Y las categorías con menor interés, en todo caso, que van a trazar más el ajuste de precios, van a ser las de consumo, definitivamente de consumo, terminadas a campo o con bajo nivel de suplementación o baja. Así que yo diría, con esto cierro, si hay preguntas, encantado. La verdad que me sentí muy cómodo, que me haya precedido Aníbal ha sido un honor, y de nuevamente muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a las preguntitas, aunque fue explícito Víctor como siempre. Datos positivos, información positiva. En este entorno. Convencido que te... Para meter un poco más, Víctor, para la pampa el efecto de la vaca es muy importante. El peso medio de la pampa debe tener 15 kilos más o 10 kilos más promedio que el peso de faena promedio que mencionaba. La Pampa es una provincia exportadora a las otras provincias o al mundo. El 90% de la carne que produce la Pampa se tiene que meter a alguien afuera de la Pampa. Es una provincia que tiene que mirarse mucho desde ese punto de vista. No está hecha para subsidiar el urbano, está hecha para venderle al mundo carne de calidad. El negocio de la vaca le vino extraordinario y tenemos que seguir sosteniendo. El efecto se lo ve en muchos modelos de cría, el efecto mejora y el rejuvenecimiento que ha tenido sobre los modelos. Entonces, el negocio del novillo para la vaca, el novillo de exportación, es realmente importante. Hace ya más de 15 años que insistimos en ponerle en kilo los kilos que hacemos nacer en la pampa. Y si a eso le sumamos la justificación y la huella y las extraordinarias que mencionaban, para la pampa toda esta temática es claro, no solamente por ser pampeano, digo esto, sino que creo que es importantísimo que defendamos el negocio global en este ámbito. Sin duda. Bueno, sin más preguntas, y ahora vamos a compartir un cafecito. Desde ya, muchísimas gracias. Víctor, nuevamente el aplauso. ¿Una preguntita? Ahí está. Sé que es muy respetuoso de la veda electoral, pero algún comentario sin entrar por algún sendero que lo comprometa respecto de lo que pueda pasar en el negocio después del proceso electoral del país. Mira, te voy a decir lo que charlamos esta mañana con Patricio, vino Ernesto Virrizo, tomando un café y lo puedo decir porque en definitiva es una opinión, no tiene mayor trascendencia. Yo creo que, digamos, si el resultado repite más o menos parecido al paso, que es lo que parecería ser por encuesta, lo veremos el domingo,
Me parece que es un llamado de atención a la sensatez. Lo creo genuinamente. Uno podrá pensar que habrá gente que piensa de una manera o de otra, más sensata o menos sensata, de acuerdo al parámetro que uno lo plantea. Pero yo tengo la sensación de que esto puede llamar a la reflexión, a la sensatez, y lejos de ver un escenario catastrófico, veo un escenario de posible mejora y ordenamiento. Si contesté bien o mal, pero es lo que creo, y me abstengo de cuestiones ideológicas o políticas. Lo creo genuinamente, creo que es una llamada de atención muy fuerte. Me parece que las PASO lo fueron, pero el camino, la urgencia y la estrategia probablemente lo llevaron por caminos que tal vez no eran los mejores. Lo que viene ahora va a ser definitivo, habrá o no habrá otro equilibrio legislativo, y mi sensación es que de cara al 2023 muchas provincias, muchos gobernadores y muchos legisladores empezarán a pensar de otra manera respecto de la salida de la Argentina, que dicho sea de paso, tiene todo por ganar. Muchísimas gracias, doctor. Ahora hay un empate por ahí, así que si quieren, vamos, importa, ya está bardito, no duda que está poniendo bien. No sé si Williams hace brindis. Bueno, no queda mucho para decir después de todo lo que habló aquí Víctor. Creo que aclaró un montón de dudas respecto a la industria, a la ganadería, y creo que nos ayuda a todos a comprender un poco mejor. Simplemente agradecerle a todos por haber venido, asistido, espero que podamos seguir repitiéndolo. Y bueno, hacer un brindis por fin de año, que estamos cerca, y que tengamos un programa. Bueno, salud, salud. Somos una familia de descendientes italianos con varias generaciones de oficio y trabajo, dedicados a ganarnos la vida con el recupero de la faena de animales y ejerciendo el oficio de carniceros. Años de desarrollo y crecimiento en la materia impulsaron a una nueva generación a participar del rubro de mayor escala en la industria frigorífica: la faena y producción de cortes cárnicos y productos elaborados, bovinos y porcinos, enfriados y o congelados para consumo local y externo. Desde el marcado enfoque industrial, hemos decidido sellar la cadena de valor del negocio con integraciones verticales hacia adelante, llegando así a las góndolas y mesas de los consumidores, y hacia atrás con la generación de hacienda propia. Trabajamos en equipo, con las virtudes y los valores impresos por la conducción familiar. El desarrollo de la labor con pasión, amor, compromiso y ansias de superación constante, aspirando día a día a desarrollar los recursos naturales, ganaderos, técnicos y humanos que nos ofrece nuestro entorno, llegando así a sellar la cadena de valor de este negocio. Desde el campo, pasando por nuestros frigoríficos, generando productos sobresalientes y culminando en las góndolas y mesas de personas en todo el mundo. El aporte de cada uno de nuestros colaboradores, proveedores, clientes y de todos los que forman parte de nuestra familia hacen posible este crecimiento, generando trabajo, sustento y abasteciendo al mercado con el más noble de los productos, que nos relaciona directamente a nuestra tierra, a nuestra historia, la carne.